Buenas a todos, a todas, y les tengo una palabra. Y tiene que ver con la obediencia a la fe. Y les leo el pasaje que está en Romanos 1, del 1 al 6. Y viene del contexto salutación. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio del Eterno, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Yeshua, que era del linaje de David, según la carne, versículo 4, que fue declarado Hijo del Eterno con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, de Yeshua. Y lo voy a dejar aquí en el versículo 6. Y resumiendo, dice que el apóstol Pablo, que hemos recibido el apostolado y la gracia para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. El nombre de Yeshua HaMashiach, llamados a ser del Señor, de Yeshua, de Jesucristo. En la versión de la Biblia del Oso 1569 nos dice, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para hacer que se obedezca a la fe entre todos los gentiles en su nombre. Aquí habla sobre la obediencia, que se obedezca a la fe en el Señor. La fe se obedece, es cuestión de obediencia, de confianza también. Demostramos que tenemos fe en el Señor, siendo obedientes. La obediencia es fundamental. Una fe verdadera nos lleva a hacer la voluntad del Eterno, del Padre Eterno. Es decir, que obedecer a la fe es obedecer a la voluntad del Padre Eterno. Obedecerlo a Él, porque sin fe es imposible agradarle. Hay otro punto en este pasaje que dice el apóstol Pablo que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover, para persuadir a todas las naciones. Y aquí están incluidos los creyentes. Para que obedezcamos a la fe. Sabemos que la gracia que hemos recibido es un regalo inmerecido que nos dio el Señor. Y veamos un ejemplo de fe obediente. En Hebreos 11:8, y el contexto es la fe. Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí tenemos un ejemplo claro y vivo de una fe obediente. Abraham obedeció al Padre Eterno por fe. Abraham es el padre de la fe. Una fe obediente. Y bueno, la exhortación de esta pequeña palabra es que es importante ser obedientes a la palabra del Señor, obedientes a la palabra del Padre Eterno, obedientes a la fe. Y dice en la palabra del Eterno, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, del Eterno.
La fe es por el oír. ¿Y qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que escuchamos? La palabra del Eterno. La fe viene por escuchar, por oír su palabra. La palabra del Eterno. Así que seamos obedientes a su palabra, obedientes a la fe, obedientes al Señor. El justo por la fe vivirá. Tengamos una fe abundante. Mantengámonos firmes en la fe, porque por la fe nos mantenemos firmes. Gracias, Señor. Mantengámonos activados, peleando la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, por esa pequeña palabra. Ayúdanos, Señor, para mantenernos firmes en la fe. Una fe que vence. Una fe constante. Una fe obediente. Gracias, Señor. Espero les haya sido de bendición esta pequeña palabra. Le doy las gracias de antemano por escucharla. Gracias. Shalom.